Llamo por favor a Giovanni Picklin que pueda compartir su cámara y su micro, Carlos Ramírez y Tomasita para el siguiente bloque, gestión de riesgos Buenas de tardes. fraude. Bueno, nos Ahí estamos. toca continuar con el segundo bloque. El segundo bloque es de la convención, es gestión de riesgos de fraude. Nos acompaña el señor Giovanni Picklin, señor Carlos Ramírez, Tomasita Paso. Giovanni se va a encargar de la moderación y conducción de todo el bloque. Les agradeceré más bien si solamente, Giovanni, adelante, le puedes dar el siguiente para poder hacer la presentación formal y en adelante te dejo en la conducción. El señor Giovanni Picklin es actualmente gerente de operaciones de Asbank, con un recorrido profesional impresionante, un amigo de la Casa de Asís Perú, bueno, es ingeniero de profesión, egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Marina de Guerra del Perú, con cursos de especialización en Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos de Norteamérica, México y Perú. Conferencista internacional de seguridad bancaria, prevención de fraudes y delitos informáticos. Como les mencioné, él es funcionario de la Asociación de Bancos y tendrá a cargo la conducción de este segundo bloque. Sin más preámbulo, Giovanni, te dejo. Adelante, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas los participantes de esta videoconferencia. Perfecto. Ya estamos, había un poco de eco. Que el día de hoy asisten a la Convención Online de Seguridad de ASIS y específicamente al bloque 2 denominado Gestión de Riesgos de Fraude, organizado en el marco de la celebración del 25º aniversario del capítulo Perú de ASIS Internacional, que preside Percy Quispe, a quien agradecemos junto a toda la directiva por la gentil invitación que nos han extendido para moderar este panel. Quiero resaltar que el tema a desarrollar se encuentra alineado a una realidad cada vez más evidente y que refleja la equidad de género que debe primar en todas las actividades que desarrollamos y especialmente en este campo vinculado con la seguridad, el cual tradicionalmente se encontraba muy ligado al género masculino. En esta oportunidad me asiste el gran honor y privilegio de presentar a las dos personas que nos van a acompañar en el panel, ambos excelentes profesionales y que cuentan con una gran trayectoria profesional en el campo de la prevención e investigación de fraudes, y por quienes guardo un especial afecto por haber desarrollado actividades tanto académicas como profesionales relacionados al tema que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, voy a presentar a Tomasita Pasos. Ella es presidenta de ACFE Lima Chapter, egresada de la Escuela de Negocios de Bristol en Inglaterra, posee las certificaciones internacionales de Certified Fraud Examiner, otorgada por la ACFE, y CERRISC, Certified in Risks and Information System Control, otorgada por ISACA. Comprometida en la lucha contra el fraude y la corrupción, la cual ha llevado a ser fundadora y presidenta del capítulo local de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de ACFE. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en los sectores públicos y privados. Y nuestro segundo panelista invitado es Carlos Ramírez. Él es CEO de Prisma Consulting Latinoamérica, criminólogo especializado en prevención del fraude, análisis de inteligencia y seguridad corporativa. Certificado como CAMS, especialista antilavado de dinero por CAMS. Certificado como CPP, profesional de seguridad de ASIS Internacional. Certificado como CPO, oficial de protección por IPFO, miembro de ACFE por temas de prevención del fraude, miembro de IALEIA para temas de análisis de inteligencia criminal, miembro de ASIS Internacional, trabajó para el Banco de México, Nacional de México por más de 20 años. Este es un súper resumen de Carlos porque realmente tiene una experiencia muy importante que vamos a disfrutar en los próximos minutos. Y actualmente es director de la firma Prisma Consulting Latinoamérica, que es una división del grupo corporativo Diamante, dedicado a la consultoría en prevención del delito, inteligencia, seguridad, gestión de casos de investigación y capacitación. Quería dar una breve introducción a este tema de gestión de riesgo de fraudes. Comentando acerca de la gestión de prevención de fraudes
y específicamente en el contexto actual, ¿no? Debido a que las situaciones que venimos afrontando son nuevas para todos nosotros. La pandemia global nos ha hecho tomar una serie de acciones de prevención y distanciamiento personal, físico, y la adopción de tecnologías lideradas por los canales digitales. Y las comunicaciones remotas nos enfrentan día a día con una serie de limitaciones que antes se veían como una alternativa o como un gasto, y que ahora, sin embargo, se ven como una oportunidad no solo para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, sino como una forma de evolucionar y crear nuevas oportunidades de negocio, o como dicen algunos, una forma de reinventarse. En esta circunstancia, también ha generado una gran oportunidad para la delincuencia. La delincuencia se está reinventando y aprovechando cualquier espacio no cubierto por los equipos de seguridad de la información para trasladar toda esa experiencia adquirida en el mundo real hacia el campo virtual o digital, tanto externo como interno. Indudablemente existen limitaciones para combatir adecuadamente estas condiciones, desde el ámbito educativo, social, profesional, gremial, jurídico, entre otros. Pero es algo que tendremos que ir desarrollando y mejorando con la participación y concurso de todos. Con esta breve introducción, le voy a dar el pase a Tomasita para que nos pueda desarrollar su presentación. Adelante, Tomasita, por favor. A ver, bueno, es un honor para mí participar en este evento. Quiero agradecer de manera especial a Percy Quille y Herbert Derón por la invitación. Asimismo, felicitar a todo el equipo de Asís Perú por estos 25 años, ¿no? Es un lujo también compartir el panel con amigos y grandes profesionales como lo son Giovanni y Carlos. No, la presentación que les he preparado la he denominado fraude ocupacional, de la detección a la prevención mediante la gestión de los riesgos de fraude. Y la agenda es la que les estoy mostrando. Me voy a referir al reporte a las naciones, que es el informe global desarrollado por la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, ACFE, por sus siglas en inglés, y les voy a presentar un caso de fraude ocupacional analizado bajo el triángulo de fraude, que es el modelo desarrollado por el criminólogo Donald Cressey en 1953, para poner en contexto el tema central de esta presentación, que es la gestión de los riesgos de fraude. A ver. Lo primero que les quiero decir es que lo que me llama la atención cuando converso con personas fuera de mi ámbito laboral es que cuando me preguntan a qué me dedico y escuchan la palabra fraude, por lo general terminan compartiéndome una mala experiencia por la que ellos o alguien de su entorno han pasado, que si presentaron reclamos por consumos no reconocidos, producto de clonación o phishing, o si se enteraron haber sido víctimas de suplantación de identidad a través de una notificación de cobranza. Sin embargo, cuando les digo que el trabajo se centra en la investigación del fraude ocupacional, es decir, del fraude perpetrado por los colaboradores de una organización, lo que reaccionan preguntándome si eso verdaderamente ocurre. Esto me lleva a pensar que existe un paradigma en torno al fraude, donde este es concebido como una problemática externa a la organización, ¿no? El hacker, el clonador, y no de adentro, ¿no? Y mi mensaje siempre es el mismo. No que no identifiquemos el fraude quiere decir que no exista, y aun si adoptamos medidas preventivas para combatirlo, este nunca va a desaparecer. Señores, el fraude existe y es una realidad con la que tenemos que convivir, más aún en la era de la transformación digital, y lo que nos toca como organización es poner la pauta. La diapositiva que les estoy mostrando representa lo que en mi experiencia ocurre con el fraude ocupacional. La columna de la izquierda representa el porcentaje de la fuerza laboral que tiene altos estándares éticos, es decir, pase lo que pase, no cometería un fraude dentro de nuestra organización, mientras que el porcentaje de la derecha, que también es un 10%, representa al porcentaje de la fuerza laboral que ha ingresado a nuestra organización con la intencionalidad de perpetrar un fraude, ¿no? Y el 80% que está al centro
es el porcentaje de nuestra fuerza laboral que perpetraría un fraude si se diera la oportunidad, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Esto no es más que deficiencias de control interno o la omisión de los controles propiamente establecidos. Sobre ese 80% vamos a ir reflexionando en esta presentación. Disculpe. Ay, algo sucedió. Ya. Este es el reporte a las naciones, que es el informe anual que realiza la ACFE sobre el fraude ocupacional, que en este 2020 incluyó 2.504 casos de fraude investigados por profesionales, los que poseen la certificación CFE, que son los examinadores certificados de fraude, en 125 países. Yo he extraído algunas láminas que me parecieron pertinentes para reflexionar sobre ese 80% que les comentaba. Porque tengo un problema con la máquina. Ay. Perdón. Ay. Vamos a ponerlo aquí. Ya. A ver. En esta lámina, lo que pregunta la ACFE a los investigadores es si la empresa realizó una verificación de las referencias de la persona antes de ejecutarla, ¿no? Nos estamos refiriendo al perpetrador, al defraudador. Y vemos que año a año esta cifra es consistente. La mayoría de empresas tiene ejecutado ese control, ¿no? El 52% de las empresas lo realiza. Sin embargo, de ese 52%, el 87% no presentaba antecedentes. El fraude conocemos como first time offender. No habían cometido un fraude previo, ¿no? Y respecto a los tipos de control que realizan las empresas, también encontramos una gama, ¿no? Tenemos desde revisar el CV, ¿no es cierto?, solicitar los antecedentes penales, revisar referencias, una gama de controles. Entonces las empresas sí están realizando controles sobre esto. Y otra de las diapositivas que me pareció interesante es si la persona que cometió el fraude presentaba, había tenido sanciones por haber cometido algún tipo de fraude, una inconducta funcional, en otras palabras, y vemos que en la mayoría de los casos esto no fue así, ¿no? Tenemos 86% de los casos donde la persona no tenía ningún tipo de sanción. Entonces, nuevamente, son first time offenders, ¿no? Respecto al caso que les mencionaba, a ver, es un caso que se incluyó dentro del reporte de Naciones de ACFE del año pasado y que tuve la oportunidad de analizarlo a profundidad con ACFE. Y este caso se detectó por el reclamo de un cliente. Este era un cliente, una persona que tenía 30 años como cliente de una entidad financiera. Y para que tengan una idea, el perpetrador, quien que cometió el fraude, vendría a ser un símil a un gerente de una agencia bancaria. Entonces, ¿qué sucedió? Este cliente, que tenía además un vínculo familiar y amical con el gerente de la agencia, tenía una rutina, acudía una vez al mes a la agencia para revisar su estado de cuenta, porque él mantenía, además de su cuenta de ahorro, una cuenta de fondos mutuos. Luego de 8 años de mantener esta rutina, él fue atendido por otro colaborador. El gerente de agencia estaba de vacaciones. Y cuando va y solicita el estado de cuenta de los fondos mutuos, se da cuenta que no tenía saldo. Y entonces, bueno, presenta el reclamo y ahí es donde como les digo, se descubre este fraude, ¿no? Y cabe mencionar que la entidad sí tenía controles establecidos. Tenía, obviamente, autenticación del cliente al momento de accionar, pero además también tenía un control dual para los retiros por importes de mayor cuantía. Entonces, para perpetrar este fraude, lo que fue central es la posición jerárquica de la persona, ¿no? Esto permitió omitir controles que estaban establecidos en la entidad, y lógicamente el colaborador no solamente desvinculado por la entidad financiera, sino que además fue denunciado. La pérdida por este caso superó los $130.000, y bueno, sabemos que el costo del fraude va más allá de la pérdida, digamos, monetaria, ¿no? Es un tema de experiencia de cliente y sobre todo reputacional para la entidad.
Ya cuando se realizó la investigación de este caso, bajo el modelo denominado triángulo de fraude que les comentaba, se determinó que la persona, el gerente de agencia, tenía un problema económico como consecuencia de una ludopatía. Y como les mencioné, el tema de la oportunidad tuvo que ver con esta posición jerárquica le había permitido al perpetrador establecer un clima de confianza, ¿no? Donde los empleados no sospecharon. Esta era una persona que tenía como más de 20 años como colaboradora, además era muy querido, y, no, y las personas no sospecharon, veían este vínculo familiar amical con el cliente y no cuestionaron. Asimismo, la rotación de la entidad financiera pues permitió que las personas tampoco de repente estaban muy bien capacitadas para, por ejemplo, el uso de una ética, ¿no? Y, digamos, poder utilizar la línea ética para este, informar lo que está ocurriendo sobre la emisión de controles, ¿no? Y en la racionalización, ya cuando se le entrevistó, lo que manifestó, bueno, es que la persona, el cliente en este caso no necesitaba el dinero, que lo estaba tomando como un préstamo, que lo iba a devolver. Y aquí sí quiero dejar en claro que para mí el proceso de investigación, el contar con un área de investigación, un área de inspectorado, como lo conocemos, es clave, es fundamental, a mí me parece valiosísimo. Pero también creo que debemos de dar un paso adicional para ser más preventivos, no solamente tener esta parte de la detección, sino ir hacia la prevención, y eso nos lo permite la gestión de los riesgos de fraude, ¿no? Por ejemplo, bueno, COSO, para las empresas que cotizan en bolsa, para las empresas que tienen además el marco de control interno COSO 2013, saben que en el principio lo que nos dice COSO es que la organización debe considerar el potencial de fraude, ¿no? Para, para el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a a entrar en este mundo de la gestión de los riesgos de fraude. Y lo primero que como organización me parece pertinente hacer es realizar un diagnóstico. Yo creo que es lo primero que debemos hacer y evaluar la presencia de 5 componentes principales. En primer lugar, cuestionar dentro de nuestra organización cómo tenemos el gobierno del riesgo de fraude. Tenemos un programa, ¿acaso tenemos un programa de gestión de riesgos de fraude que esté aprobado por el directorio y la alta gerencia, que además refleje sus expectativas? El famoso tono en la cúspide o tono at the top, esto es central para que funcione. Realizamos evaluaciones por riesgos de fraude, ¿no? Mapeamos los procesos a punta y relevamos los riesgos, medimos los controles que tenemos, vemos el riesgo residual dentro de nuestro apetito y tolerancia, ¿no? Esto es lo que viene a estar dentro de lo que es la evaluación de los riesgos de fraude, y con ese riesgo residual, si no estuviera dentro de nuestro apetito y tolerancia, implementamos las actividades de control, tanto preventivas como detectivas, para llevar al riesgo lo que esperamos. Tenemos un proceso de investigación lo suficientemente robusto para que se comuniquen los indicios de fraude cuando los encontramos y se investiguen, y se tomen las acciones disciplinarias a nivel laboral, penal, ¿no? Y finalmente tenemos establecido algún proceso para la continua de este modelo, ¿no? Este es un poco mirar el bosque. Y ahí sí les recomiendo, en el 2016, COSO, conjuntamente con ACFE, lanzaron una guía antifraude, donde vamos a encontrar información sobre estos 5 componentes que podemos customizar a nuestras empresas y, como les digo, poder hacer el diagnóstico sobre estos temas. La evaluación por riesgos de fraude también es importante cuando vamos a cuando vamos a mirar nuestros procesos, tener un planning. O sea, tenemos que evaluar procesos, pero ciertamente tenemos que tener un norte para esto. Por ejemplo, si tenemos un área de inspectorado de investigaciones y tenemos data sobre fraude materializado, podemos de repente ver dónde se están concentrando algunos temas y mirar esos procesos. Pero si no lo tenemos, de repente un buen driver puede ser los procesos SOX, ¿no? Por realidad. O de repente escogemos mirar aquellos procesos que tienen un impacto reputacional para la entidad y entramos a mirarlos, ¿no?
Ahí, para desarrollar estas evaluaciones, tenemos que mapear los procesos de punta a punta, desde el inicio al fin, todas las áreas que intervienen, identificar los riesgos de fraude y los esquemas que pudieran ser susceptibles a estos procesos, tener claro todo eso, ¿no? Con un equipo suficientemente hábil y capacitado para poder hacer este ejercicio, y también identificar los controles y medir su efectividad. Es como una auditoría, ¿no? Es realmente una auditoría, medir los controles, porque muchas veces lo que nos vamos a percatar es que de repente en la normativa que tiene la empresa está establecido el control, está descrito, pero en la práctica algo cambió, de repente, no sé, tuvimos un proceso de eficiencia y algo digamos, se simplificó y el control ya no se realiza. Tenemos que estar muy conscientes de que esas situaciones pueden darse. Y finalmente la definición de los planes de acción conjuntamente con la primera línea de defensa en hacer el negocio. Nosotros tenemos una determinada mirada, ¿no? Por nuestra experiencia, o sea, lógicamente se nos van a ocurrir muchas ideas sobre temas que pueden ocurrir en los procesos y muchas ideas de control, pero también tenemos que ser bastante empíricos con el negocio, porque el negocio es quien va finalmente a asumir el costo del control que nosotros propongamos. Y creo que esto tiene que ser muy creativo, ¿no? Y como les digo, empatizando con el negocio para em, entender que ellos tienen una mirada distinta, una mirada con indicadores que pueden ser desde, digamos, el time to market, el costo por transacción, y ahí tenemos que ser un aliado al negocio y proponer, como les digo, una solución que sea lo suficientemente robusta, pero creativa, que no vaya, digamos, a ir, que no sea algo burocrático, algo complicado, ¿no? Pongámonos seamos tolerantes y propongamos una solución que ellos van a comprar, les va a gustar y la van a poder ejecutar de una manera más sencilla, ¿no? Con esta actitud. Y am, finalmente, para no darles más tiempo, como les decía al inicio, el fraude ocupacional es un riesgo permanente que enfrentamos las organizaciones. El cumplimiento del principio 8 de OSO nos manda a evaluar los procesos y relevar los riesgos de fraude de esos procesos. Y lo que es crítico acá es contar con el gobierno, con este famoso tone at the top de nuestros riesgos de fraude, crear planes de acción con el negocio, como les decía, y por supuesto la capacitación permanente para lograr formar una cultura antifraude, que es lo que buscamos, que es lo que nos va a ayudar como organización a poder mitigar estos riesgos, ¿no? Y bueno, les agradezco a todos mucho por estar nosotros esta tarde y encantada si tuvieran cualquier pregunta. Muy bien, felicidades, gracias, Tomasita. Sí. Creo que continuamos con Carlos y luego vamos a la ronda de preguntas, por favor. Bueno, tenemos unos pocos minutos, vamos a aprovecharlos al máximo. Ya he mandado esta presentación para todos ustedes que están participando, es este bloque 2. Aprovecho primeramente una gran felicitación al capítulo Perú. Ha hecho un trabajo extraordinario, sin demeritar el resto de capítulos de la región, pero me parece que están marcando la pauta en muchos escenarios. Y realmente este es un evento que demuestra la pasión por la seguridad. En este bloque 2 que está presentando Giovanni, también recordemos que tenemos todos nosotros un código de ética y he querido introducir en esta ocasión, aprovechando esta gentil invitación del capítulo Perú, un tema que está creciendo a nivel global, surge básicamente en España, pero así como tenemos el tema de cumplimiento, pues hoy la palabra clave, la palabra importante que está emergiendo en el mundo es integridad. No es una palabra nueva, desde luego, pero ya en el contexto de la seguridad es una palabra que tenemos que incorporar a nivel empresarial
no solamente a nivel personal. Y bueno, simplemente digo aquí con el código de ética, lo que ustedes conocen, que leemos cada ocasión que tenemos oportunidad de estar en un país, en algún aula o universidad, una empresa, con lo que cierra este código de ética. Los profesionales de seguridad de Asís unidos por el bien del mundo. Ahora, este bloque número 2, con la importante intervención de género de una gran profesional como Tomasita, lo quiero complementar con lo que estamos en México tratando de cambiar con el tema de corrupción, el tema de soborno, que es un mal que nos afecta a todo el mundo, y hay países en América Latina que ustedes conocen muy bien, que los números son bastante complicados, con excepciones importantes de Chile, que hizo un trabajo notable, Uruguay y Costa Rica. Ha surgido la necesidad de que se tenga una lista de empresas que deseen tener un distintivo en un padrón de integridad, lo voy a explicar también, y así como tenemos un oficial de cumplimiento, hoy crece la necesidad de un oficial de integridad. Les coloco también esta bella imagen. Para mí es una imagen muy bonita, es una imagen justamente tomada por un fotógrafo peruano de una zona de Bolivia que se llama Salar Boliviano. Y es el contexto para que yo pueda presentar rápidamente, no me quiero detener en láminas, al final del día van a tener esa información ustedes, cómo surge este concepto que estamos tratando de que México trascienda. ¿Dónde comenzar? Usualmente coloco esta lámina, pues decía Sócrates hace ya muchos siglos que la sabiduría comienza con la definición de los términos. Y también hace unos minutos, cuando se hacía referencia a nuestro plan estratégico 2020-2024, en el punto número 2 de estos 4 puntos que están aquí, se ubica en el punto número 2, dice, por ejemplo, priorizar los mercados emergentes a través del análisis de mercado para determinar los canales de enfoque que satisfagan las necesidades y localizar las mejores prácticas según corresponda, de entre ellas la integridad. Es decir, nosotros en nuestra asociación también recogemos, tenemos y llevamos esta enorme responsabilidad. Una palabra que usan mucho los norteamericanos o los anglosajones es el accountability, que es esta responsabilidad más de tipo personal que no se entiende luego muy bien en América Latina. Estoy seguro que no van a alcanzar a ver las pequeñas letritas de estos mapas mentales, pero los coloco simplemente para referirles que ya tenemos en el mundo pues un rato trabajando con los esquemas anticorrupción. Aquí tenemos el estándar ISO 37001 de hace ya 4 años que sigue avanzando. Es difícil, pero en diciembre 9 de cada año, desde el año 2003, es el día que está dedicado a combatir la corrupción, fraudes y todo aquello que derive de esos aspectos. También en ese otro mapa mental les comparto lo que de alguna manera hemos venido trabajando varios en la región en un blindaje antifraude y anticorrupción con esos 4 pasos. Ya tendrán tiempo de ver con calma ustedes estas láminas y estos mapas, pero simplemente cito los 4 puntos que están en esta lámina. 1, evalúa posibles riesgos de fraude. Tratar de basarse en, al menos en el esquema ISO, de varios que hay, como el de la propia ACFE. 2, recluta personas confiables y por ahí me voy en roto más porque la integridad. 3, crea un código de ética y capacita tu equipo. Y 4, no bajes la guardia. También, finalmente, con este mapa mental, antes de entrar a las láminas del concepto en general, les comparto este gráfico que es, en el caso de México, lo que tenemos como Sistema Nacional Anticorrupción, donde los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción están en la parte baja de esta lámina: coordinación, prevención, control y siempre un sistema de consecuencias, sanciones. Esta lámina de esta hermosa pirámide de Kukulcán, que se conoce como el castillo también, está en la península de Yucatán, en México. No es para nada mi intención hacer énfasis en mi país, que lo quiero mucho, pero quiero mucho a Perú, quiero mucho a Argentina, quiero mucho a Haití, quiero mucho a Dominicana, quiero mucho a Chile, quiero mucho a toda América Latina, porque soy una gente que tiene la sangre de latinoamericano y soy un profesional como ustedes de así desde hace muchos años. Pero esta pirámide ha servido para que en el caso de nuestro país se cree un distintivo de integridad empresarial. Esta figura que ven aquí tiene estos elementos
y está pensado para que todas aquellas empresas que cumplan con requerimientos de ser empresas íntegras ingresen al padrón, cuyos detalles los he colocado en una liga para que la puedan descargar y puedan navegar por la misma liga de información muy abundante que se ha desarrollado en México, con toda libertad para CIS, para ustedes, para mis hermanos y colegas de CIS, y puedan ver videos, metodologías, programas de cómo estamos intentando ayudar a combatir el esquema del fraude, la corrupción, temas de lavado y temas asociados. Los elementos que integran este distintivo, pues los ven ustedes alrededor de esa figura. Es un personaje maya. Integridad, ética, honestidad e igualdad. El distintivo consiste en un logo encriptado inspirado en Kukulcán, deidad maya del renacimiento y señor de los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Y bueno, ¿qué es integridad? Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, congruencia. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Es muy importante empezar a diseñar o pensar en tener, si es que no es así actualmente, de toda la serie de políticas, pues bueno, no es que sea una más, pero es muy importante en el tema de valores, en el tema axiológico y deontológico, crear una política de integridad. Ahí están los elementos, son básicamente 7. Desde el código de conducta, sistemas de control, mecanismos de transparencia, políticas de recursos humanos en la selección de personal, entrenamiento, capacitación, los sistemas de denuncia, a los que también hacía Tomasita referencia. Es muy importante que se tengan los sistemas de denuncia y que se cuenten con los canales y el equipo de respuesta para atender justamente esas peticiones o esas informaciones o situaciones que emerjan de clientes, usuarios, público en general o de los propios empleados. Y 7, un manual de organización. También las ventajas que otorga el que las empresas y las personas puedan cumplir con elementos de integridad, pues dan esos aspectos, un valor agregado, confianza, puede ser un elemento diferenciador en los negocios, se hace un desarrollo mucho más integral de la empresa y el impacto es positivo cuando logramos crear que una red de firmas que están entrando a un padrón, a una red, se empieza a conocer y a trascender justamente ese tema de mercado y así se va haciendo una onda expansiva. Entonces, de manera muy concreta, me iré muy rápido ya con esas láminas que preparé por ustedes. Su objetivo, esto se está compartiendo con la esperanza de que se convierta en un catalizador para disolver fuentes de la corrupción. Hay algunos aspectos importantes de esto que es un padrón de integridad. No leeré todo, simplemente ustedes que ven así la lámina general, señalo algunos importantes. La integridad proviene de la sabiduría, no del miedo. El punto número 3, la oscuridad es disipada al aumentar la luz del discernimiento, no al atacar la oscuridad. Y el punto final, la ignorancia no se rinde ante el ataque, pero se disipa en la luz y nada disuelve la deshonestidad más rápidamente que la integridad. Es decir, es una palabra muy importante que tenemos que insertar muy bien, al margen de lo técnico, psicológico, tecnológico, metodológico, es un tema de personas. ¿Cuál es el camino? Bueno, pues hay que trabajar y combatir justamente este gran conflicto. La integridad consigue sin esfuerzo lo que la corrupción no puede lograr, pues llega donde la corrupción no alcanza, en esos puntos amarillos. La integridad tiene lugar cuando los obstáculos que surgieron en el camino son apartados y caen por sí solos. Y digamos que los 3 beneficios que hemos estado viendo en los últimos meses acá en este país de 130 millones de habitantes, es que aquellas empresas que están confiando en el combate a la corrupción, a los fraudes, la integridad proporciona un desempeño mejor, ofrece unas ventajas competitivas y también algo importante, previene problemas legales, porque estamos en la época del compliance o del cumplimiento. Los elementos básicos de un padrón de integridad son estos 3. Un sistema de documentos que ya existe, que los van a ver ustedes cuando puedan, aquellos interesados en verificar el link que les comparto al final de la presentación. Hay un set de herramientas y hay ya una guía de implementación. Claro, esto se adopta y se adapta a las circunstancias de cada empresa.
Y para mí, a lo largo de muchos años, y lo conoce muy bien Giovanni, Percy y demás amigos aquí presentes, nosotros tenemos que hacer esa inteligencia para combatir información útil. Este es un ejemplo de los documentos que integran el sistema, el manual, la política, el diseño del código de ética para la firma o para la empresa, el canal de consultas y denuncias, las políticas en los recursos humanos y procedimientos y la parte de disciplina. Y las herramientas junto con los documentos arrojan, por ejemplo, estas herramientas. Un ejercicio de autoevaluación, la propia revisión de los riesgos operacionales, incluso los ocupacionales, que son aquellos que la hacen fuertemente a lo que los empleados, esquemas de control, tratamiento, tipo cosas. Hay varias herramientas que ustedes conocen y dominan, pero tenemos que centrarnos en el tema de las personas. Hay una parte de recomendaciones y un glosario que eso nos permite navegar para conocer claramente los conceptos importantes de esos temas de la integridad. También se ha desarrollado ya una hoja de ruta que podrán seguir a aquellos interesados en que sus empresas o sus asesorados o sus clientes o sus usuarios puedan tener el interés en ser empresas confiables, honorables, íntegras, desde una preparación, una evaluación de integridad de riesgos, los planes de acción, los documentos del sistema, la capacitación y, como siempre, revisarlo a través de una auditoría. En el tema de liderazgo, esto hace alusión a que la integridad sea una solución operativa, sea una responsabilidad compartida entre la empresa y las partes que son interesadas. Aquí es muy importante también retomar el acercamiento con los accionistas, con la junta directiva, con los empleados, con los gerentes, con clientes. O sea, es un tema de comunicación, es un tema de empatía, es un tema de confianza, de creer en que esto es posible, pues no solamente en México, sino en toda América Latina y en todo el mundo en general. Ahora bien, el órgano de gobierno, o sea, la alta dirección, como se conozca también en algunas firmas, alinea la integridad a ese esquema de gobierno o de gobernanza y da nacimiento así a lo que es un oficial de integridad. El oficial de integridad, dicho con este nombre que también les permito o me permito comentarles que en el caso de nuestro país estamos desarrollando un estándar de competencia laboral del oficial de integridad, donde la persona que tenga los elementos y el interés de querer certificarse en este estándar, pues podrá tener mayor empleabilidad, podrá navegar en distintas empresas porque estará no solamente reconocido con cualquier curso, sino con un documento y una preparación que el propio Estado, el sistema de educación pública va a otorgar como una garantía de que esa persona ha desarrollado un protocolo de conocimientos y de prácticas, desempeños y productos útiles. Es el órgano de gobierno quien designa a una persona, es nombrado oficial de integridad. La diferencia con el oficial de cumplimiento depende mucho del tamaño de la empresa, pero aquí la palabra clave sigue siendo la ética dentro de la integridad. ¿Qué características están siendo reconocidas? Pues independencia, la autoridad, facultades que son delegadas y publicadas por el órgano de gobierno de la propia organización. Este oficial de integridad tiene unas tareas operativas, es nombrado y debe cumplir con los requisitos de certificación profesional, reportando en forma directa al órgano de gobierno o a la junta directiva. Debe inscribir debidamente y mantener de forma actualizada la información de ese padrón. Ahí está esa liga. Esa liga es un ejemplo que también les comparto con mucho gusto para que ustedes puedan seguir, analizar y ver la conveniencia o no, o la adaptación para que se pueda tener ese padrón de que las empresas en los temas de seguridad, en los temas de prevención, en los temas de la operación, puedan tener también estos elementos de integridad y se solicita el apoyo de personas expertas, de gente que pueda estar en esas áreas como las de ASIS, jurídico, penal, procesal, análisis de denuncia, investigaciones forenses, en fin, lo que están ustedes leyendo ahí en esta lámina. Cuando se elaboran los documentos del sistema de integridad, se tienen que
cumplimentar algunos formatos que también ya están presentados aquí como una idea que ya en mi país están avanzando, pero pueden ser formatos estandarizados. Y estos documentos del sistema incluyen el manual de integridad, el código de ética, cómo se desarrolla la política de integridad, la de recursos humanos, los canales de consultas y denuncias y cómo se puede colocar el protocolo de medidas disciplinarias. Esta lámina, que es un poco larga, también me voy a la parte más sustancial. Quienes hacemos investigaciones de denuncias, sospechas en las empresas por asuntos internos, pues también la empresa puede anticipar y tomar decisiones para una mejor resolución cuando tienes un oficial de integridad que está al pendiente con el código de ética y con el comité de ética. Las investigaciones internas velan por el equilibrio de derechos e intereses del denunciante y del denunciado. Y al final señalo, si la organización prescinde absolutamente de garantías respecto a los derechos de sus empleados investigados, puede enfrentarse a serias consecuencias negativas, multas, o puede que las pruebas que se obtengan de la investigación sean nulas. Es decir, hay que cuidar mucho más hoy en día el tema forense computacional, el tema del manejo de entrevistas, que también algunos de ustedes conocen que con Perú, con Colombia, con Estados Unidos, ya logramos también desarrollar durante un año, y en el próximo mes de julio se va a publicar a nivel oficial el estándar que llamamos de entrevistas éticas para complementar que aquellas personas que hacen tareas de investigación interna puedan conocer un recurso de manejo de entrevistas totalmente avalado por la ONU y que respeta completamente los derechos humanos. Finalmente, pues hay que tomar en cuenta lo que es una auditoría de integridad, la parte del cierre, el corchete con el que cierra justamente este concepto, para evaluar continuamente la idoneidad, adecuarla y la eficacia del sistema de integridad que implante. Hay informes para una autoevaluación de integridad y este reporte hace que el propio órgano de gobierno muestre el estado del sistema y las circunstancias que en ese momento concurrieron. Los informes, los reportes son, en el caso de la auditoría, la fuente de cumplimiento del sistema de integridad. Y además también para toda la empresa, para el órgano de gobierno y para las personas también que estuvieron implicadas, les implica una mejora continua. Para aquellas empresas de riesgo alto o que sean requeridas por sus proveedores o clientes, se recomienda la certificación por una autoridad acreditada. También surge la necesidad que tengamos entes certificadores. Esta es la imagen que les compartí hace unos minutos. Esta es parte de la promoción que todo este país está haciendo ya de hace tiempo. Se tiene fe en que los particulares, las empresas, el sector público, la autoridad pueda sumarse a esta estrategia empresarial que complementa mucho el trabajo individual de las personas. Y en la liga que está en la parte superior de esta lámina, que ustedes podrán hacer clic cuando tengan, o aquí mismo, o justamente cuando tengan la presentación que ya se la envía Giovanni y a Percy, podrán ustedes estar revisando con mucho detalle, la serie de documentos, de videos, de rutas, de mapas que se han estado realizando para aportar pues una forma que permita que las empresas tengan confianza y adopten el tema de la integridad. He colocado aquí el nombre, porque así lo solicité, el nombre de la persona que en este país, en México, está llevando ese esfuerzo nacionalmente para poder también darles el acceso a su número de WhatsApp y tener el interés en poder comunicarse o pedirle información adicional. Si desean ustedes conocer también de manera muy específica puntos específicos justamente de este tema de lo que es la integridad. Y bueno, dicho esto, ocupando el tiempo que me permitieron para esta charla, regreso el micrófono con Giovanni, con Percy, y quedo a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias Carlos y Tomasita. Excelentes ambas presentaciones. Tengo unas preguntas para poder ampliar las presentaciones que hemos escuchado. Para Tomasita tengo una aquí que dice factores claves
para garantizar el éxito de la gestión de riesgo de fraude? A ver, gracias Giovanni por la pregunta, me parece muy pertinente. Creo que la gestión de riesgos de fraude va a ser exitosa en una organización si hay un tono en la cuenta adecuado. Es decir, si hay un compromiso genuino del directorio y la alta gerencia de la empresa para que se instaure esta gestión dentro de la compañía. Y también me parece central el tema de la capacitación, que esta capacitación sea permanente, que sea desde el inicio de una relación laboral de un colaborador, desde que ingresa a nuestra organización para que pueda conectarse con nuestros valores y, bueno, con los valores de la empresa, digamos, y hacer estas capacitaciones permanentes. El uso de la línea ética a mí me parece una herramienta fundamental eh, y poder, digamos, entrenar a nuestros colaboradores en utilizarla, ¿no? Y esto creo que crea esta cultura que, en línea con lo que comentaba Carlos de la integridad, ¿no? Va fomentando una cultura de integridad y, y eso creo que finalmente es el pilar, ¿no? De una buena gestión de riesgos de fraude. Muchas gracias por la pregunta. Mira, Tomasita, tenemos una segunda pregunta para ti. Aprovechemos que estás con el micro. Aparte de la excelente presentación, dice, desde su experiencia, ¿cuál es el nivel de protección de riesgo del sistema financiero peruano? Bueno, yo creo que el sistema financiero peruano está haciendo grandes avances, ¿no? Ahí las organizaciones están, digamos, en línea a esta transformación digital. Creo que han invertido muchísimos recursos en herramientas muy potentes, en poder no solamente estar siempre haciendo un benchmarking a nivel, digamos, local, sino que creo que miran fuera y miran los mejores estándares, ¿no? Yo creo que siempre hay, sin duda hay organizaciones más avanzadas que otras, pero yo creo que hay también grandes profesionales, ¿no? Hay equipos buenísimos de ciberseguridad que ya tienen unos buenos años trabajando dentro de las entidades financieras, haciendo cosas muy importantes, ¿no? El tema aquí es que, digamos, es todo muy dinámico, demanda de hecho recursos, y creo que también, digamos, no solamente tenemos que mirar hacia lo que están haciendo las empresas, que sin duda es importante, pero también tenemos que considerar nosotros como usuarios del sistema financiero en educar nuestra huella digital, porque no todos somos nativos digitales, no todos son millennials, entonces, digamos, hay que también tener presente de que la seguridad es un tema de todos, ¿no? Es un tema de todos y ahí hay que invertir en, digamos, en la educación digital de las personas también. Entonces, espero haber respondido a la pregunta, si no, encantada de poder ahondar más. Sí, creo que has tocado un tema fundamental, Tomasita. La educación es una base importante para poder desarrollarse dentro de este ecosistema digital. Hablamos de digital, creemos que sabemos cosas de digital, pero eh, si nosotros logramos, y eso es algo que se ha propuesto también a nivel de gobierno, impulsar la educación profunda en todo lo que son temas digitales, entonces podremos aprovechar al máximo esta tecnología. Carlos, tenemos un par de preguntas para ti. Mira, del público nos comparten. De no contar con un área de inspectoría, que sería muy recomendable, ¿cuál debería ser el área que se encargue de realizar esta tarea de identificar los casos de fraude y gestionarlos? Usualmente las empresas, cuando se tiene una auditoría o control interno, son de las áreas más proclives a desarrollar esa actividad, o bien el área que tiene la gestoría de riesgos. En los bancos es algo común y también ha surgido hace algunos años una función que se llama GRC, Gobierno de Riesgo Cumplimiento. Las empresas que han logrado desarrollar funciones de investigación interna
dentro del ámbito de seguridad corporativa, pues ya de suyo tiene una gran experiencia para llevar a cabo indagaciones de naturaleza interna si no existe una inspectoría externa. Y también en ASIS se ha estado trabajando con una filosofía reciente que es el Enterprise Security Risk Management, que más que una función departamental es una filosofía que permite que tanto recursos humanos, jurídicos, sistemas, ya sea ciberseguridad, auditoría o protección ejecutivos, tengan a su alcance elementos para crear esta tarea e impulsar este aspecto de un oficial de integridad. Justamente hablando del oficial de integridad, un sistema de gestión de integridad, ¿qué elementos principales debería tener o considerar y elaborar un oficial de integridad? Sí, Giovanni, podría decirse que dentro de una decena o docena de elementos importantes, aquellos 6 que a mi juicio parecen muy importantes, que son torales en este tema de la oficial de integridad, es el manual de integridad, el código de ética, crear la política de integridad, el canal de denuncias, los procedimientos de denuncias disciplinarias y finalmente el cuestionario de auditoría que haga el cierre de todo el proceso. Uh-huh. Tomasita, y aquí, esta es una pregunta para ambos. ¿Ah? Dice, ¿qué pasa cuando la cabeza es la que no se integra y utiliza el área de control para sus propios fines? Caso Enron. ¿Qué podemos comentar ahí? Bueno, si me permites, bueno, ahí vamos a tener un compliance de papel, ¿no? Lo que se conoce como eso, ¿no? Es fácil, ¿no? Hacer los manuales, el poder documentar las cosas, pero no vamos a tener en lo que se busca, lo que es el espíritu, digamos, de tener un compliance o una gestión de riesgos de fraude inmersa en la cultura organizacional, que ese es el gran fin de todo, ¿no? Va a ser un tema simplemente armado, de repente para pasar una auditoría y eso, y yo creo que al final, eso a mí me parece muy grave, y siempre que reflexiono sobre una pregunta de esta naturaleza, pienso en el talento, finalmente las empresas son grandes y son mejores por el talento que puedan atraer. Cuando una empresa tiene un compliance de papel, una cultura organizacional que tú entras a la empresa, lo sientes. No sé si de repente por ser mujer tener esa más sensible percepción, pero sí me parece que va a terminar disuadiendo a las personas de la empresa, ¿no? Los que sean talentos y ven realmente compromiso de la alta dirección, y muy por el contrario, hay un fin perverso de utilizar a los colaboradores para los fines que se puedan tener, que no son los correctos, va a hacer que la gente se vaya, ¿no? Y las empresas son personas, y si no están los mejores talentos, tu empresa no va a ser sostenible, ¿no? Eso es lo que podría comentar. De Sí, acuerdo, bueno, Carlos. gracias, complementando lo que dice Tomasita. Bueno, pues justamente la palabra tone at the top, el tono ético lo fija siempre a la alta dirección y viene de esta experiencia de Enron. Todos hemos tenido experiencias en los países de liderazgos son anómalos o son corruptos, y cuando se está trabajando en esta empresa se corre mucho riesgo. De manera muy concreta, uno tiene que tomar esa responsabilidad de saber en dónde quiere estar trabajando. Si en una empresa que es íntegra, que es ética, que es correcta, o en una empresa en donde la dirección misma es la que está provocando o creando las condiciones para que sea la corrupción lo que reine. Quien esté en esas condiciones es una decisión muy difícil, pero evidentemente si estamos optando como personas de seguridad, de prevención y la anticorrupción, no se debiera estar en esta empresa. ¿Y qué pasa con las empresas de este tipo? Tienden a desaparecer por muy grandes que sean. Ese fue el caso de Enron. Sí, justo estaba pensando antes de la conferencia que hay el ciclo de vida de las empresas, ¿no? Normalmente son muchas empresas las que sobreviven 2, 3 años
un poco menos las que sobreviven 5, y si vamos ampliando en el tiempo nos quedamos con muy pocas, que pasan los 10 años, ¿no? Entonces esa rotación y esa decisión de cómo llevar adelante los negocios es muy importante. Acá tengo otra pregunta. ¿Cómo debería estar conformado el equipo a cargo de la gestión de riesgo de fraude? A ver, bueno, en mi experiencia, el equipo de gestión de riesgos de fraude no solamente debe ser multidisciplinario, únicamente vamos a querer incluir gente senior en auditoría, porque finalmente vamos a desarrollar unas evaluaciones que son auditorías, ¿no? Por riesgo de fraude finalmente, pero yo creo que lo que sea un equipo es que tengas, dependiendo del proceso que vas a mirar, también lo vas a conformar, ¿no? Y que sea multidisciplinario, puedes tener gente, bueno, si estás en una entidad financiera, lejos de tener gente que sea, no sé, matemática, también puede estar un economista, un biólogo, en realidad, diferentes especialidades, y también me parece muy pertinente el tema de la edad, combinar gente con mucha experiencia con chicos bastante jóvenes, ¿no? Me ha pasado estar mirando un proceso de repente complejo de inversiones, donde el equipo era muy potente en el tema financiero, gente con mucha experiencia en la entidad, pero de pronto un practicante a la hora de mirarlo lanzó una pregunta que nos abrió bastantes perspectivas de repente en algún riesgo que no habíamos contemplado. Entonces, creo que las miradas, creo que siempre tenemos que hacer el ejercicio de mirar las cosas de diferentes perspectivas. Y como les digo, sí, van a haber ciertos perfiles típicos, ¿no? Contadores, auditores, pero creo que en la diversidad vamos a poder encontrar que nuestro trabajo va a ser aún mucho más potente. Sí, Correcto. también yo complementando, Giovanni, lo que dice Tomasita, claro que la diversidad es muy importante, el tema de género. Hoy en día cada vez más áreas de gestión de riesgos tienen también la presencia femenina en la parte de análisis muy desarrollada. Andamos en la época de la Big Data y analítica, en el tema de la nube, en el tema de redes sociales, en el tema también de movilidad. Entonces, las tecnologías y las personas que tienen esa hoy facilidad para poder trabajar fácilmente con tecnologías es muy importante, pero de entre todas estas habilidades, obviamente en un área de gestión de riesgos, pues entender el riesgo. O sea, hay que conocer de riesgos, sobre todo de riesgos operacionales, que son en esencia aquellos riesgos que cuando suceden, al materializarse, generan daños. No son tanto los riesgos empresariales, esos son justamente los días de cualquier empresario, donde puedes ganar y puedes perder. Pero un riesgo ocupacional es un riesgo operacional y por lo tanto ahí solamente se pierde. Bien sean, también concuerdo con Tomasita en el hecho de que es muy importante la combinación, no nada más de género, sino de edades, personas con experiencias, personas también jóvenes que tengan capacidades, las actuales, en función del contexto de la empresa que esté queriendo gestionar y monitorizar los riesgos, sean bancos, sean hoteles, sean farmacias. El mismo contexto empresarial marca una tendencia. Y yo insisto, muy importante también que si las personas de prevención de fraudes o de gestión de riesgos o de seguridad o de protección de investigaciones piden o pedimos que las personas empleadas de la empresa sean evaluadas en su control de confianza, bueno, pues también es importante que las propias personas que están ocupando estas posiciones de gestión de riesgos también sean evaluadas en su control de confianza. Deberíamos ser los primeros en ser evaluados, en ser revisados, para poder también nosotros tener pues esa fuerza moral de pedir que otros, que son compañeros de la empresa, sean igual evaluados. Y de ahí por ello me permito insistir en que es muy importante esta nueva palabra en el sentido actual, como la expresé, de integridad. Correcto. Mira, acá tengo otra pregunta que está relacionada con lo que venimos conversando. ¿Cuáles creen que son las mejores herramientas o las que nos puedan recomendar para los filtros de selección de personal, buscando la prevención del posible fraude y la integridad en los posibles nuevos colaboradores? Bien, bueno, hay hoy en día muchas herramientas tecnológicas que están utilizándose en los procesos de selección
contratación, pero también cuando hay una persona es contratada. Muy importante el tema de los derechos humanos, la privacidad. Entonces, todas aquellas herramientas que no afecten lo que es la privacidad, que impulsen la coercitividad, deben ser desechadas. Y yo he venido colaborando con algunas firmas en donde las empresas vienen aplicando tecnologías de detección para poder advertir si la gente que están reclutando, seleccionando y operando ya de suyo están ingresando a la empresa con un problema que pudiera estimarse como un tema de comportamiento inusual. Porque una vez que la persona firma un contrato de trabajo, al siguiente día ya es empleo. Y al siguiente día cumplido comete un fraude, ya no estás tratando con una persona externa, sino ya es un compañero de trabajo que tienes que darle un tratamiento especial. Ya vienen problemas legales. Si recursos humanos, seguridad, gestión de fraudes, en los comités que estén instaurados con una periodicidad, revisan, comentan y colocan en su agenda de trabajo estos puntos, van a encontrar soluciones con mucha creatividad que les permitan también tener herramientas muy específicas donde las pueden combinar, privilegiando el hecho de la contratación del personal bajo una premisa: no poner personal de alto riesgo en puestos de alto riesgo, porque pues eso es prácticamente una bomba, coloquialmente dicho. Si no haces selección, también ayuda a que las personas que están en selección de personal puedan ir conociendo la importancia de la prevención en todos los sentidos y también la importancia de la generación de tener el hombre o la mujer íntegros. Justamente el esquema que se persigue con estos esfuerzos es eso, es la integridad, es esa confianza, y para evaluarla, las herramientas que existen a la fecha, las más recientes, están respetando a la persona por lo que es una persona y están evaluando comportamientos, por ejemplo, visuales o comportamientos a nivel también de las máquinas electrónicas, porque la tecnología ahí permite estimar algunas deducciones que, si bien no son contundentes, sí te dan aproximaciones que puedes tú complementar con otras investigaciones internas o con otras informaciones que son útiles para poder dictaminar en consenso la contratación. Es muy importante la contratación porque de ahí depende justamente el éxito incluso de la empresa. Perfecto. Bueno, estamos muy próximos ya de terminar esta sesión, el tiempo. Creo que nos llevamos una información muy valiosa. Los colaboradores realmente es el motor de las propias organizaciones. Y en estos tiempos que estamos hablando de trabajos en remoto, con home office, se nos vuelve un poco más complejo poder encontrar ese tipo de situaciones. Entonces, ya tenemos que cambiarnos nuestros métodos tradicionales por herramientas más avanzadas, algo de inteligencia artificial probablemente para hacer análisis de qué cosa es lo que está revisando, qué registros accede, si están relacionados con algún fraude, ver cómo va la parte financiera de nuestros colaboradores, ¿no? Muchas veces la ludopatía es algo que no se ve en el trabajo, pero que va minando el tema de integridad que justamente nos está comentando Carlos. Uno debe mantener el mismo comportamiento en todo lugar, fuera y dentro de su trabajo. Esa es parte de la integridad. Yo les agradezco mucho. Si quieren compartirnos algunos comentarios finales para dar por concluida la sesión. Tomasita. Bueno, yo agradecerte, Giovanni, agradecer a Carlos. Nuevamente les reitero que ha sido un lujo compartir el panel con ustedes y por supuesto a todas las personas que están escuchándonos. Creo que, como dijo al inicio, esta nueva forma de hacer las cosas va a traer nuevos riesgos, pero también creo que también vamos a convivir con lo que hemos venido trabajando, ¿no? El tema de la motivación para perpetuar el fraude creo que va a ser central, y yo creo que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar más que nada ahora muy atentos para ejecutar los controles, para buscar las herramientas que nos funcionen, y bueno,
sin más decirles que espero que estén muy bien y que nuevamente ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Sí, Giovanni, Tomasita. también para mí Carlos. es un agradecimiento para Percy, para los organizadores de este evento, por esos 25 años de las disciplinas. Al momento de hacer referencia de este padrón de integridad empresarial, pues lo que yo quisiera reiterar es que en forma específica los beneficios y ventajas tiene para las empresas, hasta donde hemos advertido acá en esa experiencia en México, es que si hay una mejora en el desempeño, posibilita la ventaja, previene problemas legales, lo señalé, y sobre todo porque el órgano de gobierno o la junta directiva, cuando designa a un oficial de integridad, este adquiere independencia, autoridad y facultades delegadas que le permiten ser el que esté monitoreando ese comportamiento de los empleados, del patrono y de los externos, clientes o usuarios, y es crear una cultura, además de la ética, donde esta palabra integridad forme la simiente de las próximas generaciones. Ese es mi comentario de cierre, estimado Giovanni, estimados amigos. Muchas gracias. Por mi parte, Percy, agradecerte la invitación a este excelente panel. Tanto Carlos como Tomasita son no solamente profesionales con los que he podido trabajar, sino que son grandes amigos. Entonces, para mí es un placer y un honor haber participado por la invitación también, Percy y Herbert. Felicitarlos por los 25 años de Asís y que sigan siendo muchos más, Muchísimas con gracias, éxito. Giovanni. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, Tomasita. Excelente exposición. Quiero resaltar que a todo el público que tenemos 3 organizaciones líderes en el panel. Giovanni representa la Asociación de Bancos, Tomasita es presidente de ACFE, una organización mundial dedicada al tema del fraude, y Carlos Ramírez es un amigo representando pues a CIS International. Muchísimas gracias otra vez, esperamos verlos pronto.